Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de este año. Tenemos una gran suerte y un privilegio de que José Luis, hoy se están en el lado de Luis, nuestro programa. Tanis. Pues Tanis. Vale. Es un catedrático jubilado ahora mismo, pero tiene un largo currículum que es tan extenso que mejor solo tiene unas pinceladas. Ha investigado, por supuesto, su carrera docente. Primero estudió en Salamanca, empezó su carrera docente en Salamanca también, se doctoró y después se fue a Estados Unidos y posteriormente ha desarrollado toda su vida profesional en la Universidad de León. Es un gran experto en temas de ecología. Por tanto, creo que en los tiempos que vivimos, llenos de bulos, donde todos con las redes sociales pensamos que somos catedráticos y opinamos muchas veces sin tener ni idea, dado la situación que hemos vivido tan triste, tenemos el privilegio de contar con una persona especializada en este tema, que nos puede hablar, además de la conferencia que venía a dar sobre Arribes, la recuperación de las tierras quemadas. Tiene varios libros publicados, entre ellos Padre Duero, Guía de la naturaleza de los Arribes del Duero y Cambio climático global. Creo que, ha sido también en los medios de comunicación, ha tenido programas de radio, de televisión y después ha hecho muchas investigaciones y sobre todo ya ha colaborado con la Junta de Castilla y León en gestión ambiental, que es su gran especialidad. Sigue trabajando para la Asociación Española para la Evaluación del Impacto Ambiental, Ecología del Paisaje, miembro de la Asociación Española para el Estudio de los Pastos, etc. Inmenso currículum, creo que nos puede abrir y ayudar los ojos hoy, porque en estos momentos, como decía, de bulos, la salida que tenemos siempre es la ciencia, los científicos. Muy bien. Bueno, lo que comenzaba la presentadora sobre el tema de incendios, pues era una charla que estaba programada para el día 8 en la Casa del Parque. No sé si al final se podrá impartir o no, pero yo ya he comentado que aquí estoy para lo que sea. Estaba programada desde hace ya 2 meses. No significa que tengamos la capacidad de predecir qué es lo que va a pasar, pero es muy probable. De hecho, vemos como efectivamente los incendios asolan no solamente Castilla y León, sino toda España y luego todo lo que es la zona mediterránea, España, el sur de Francia, Italia, Grecia, Portugal, por supuesto. En todos los sitios en esta época estamos igual porque las cosas han cambiado y tal cual. Pero eso es otro tema. Si se llegara a dar, pues están ustedes invitados a poder asistir. Bueno, en primer lugar, después de este paréntesis, simplemente para que lo supieran, pues que me gustaría dar las gracias. Vengo con mucha frecuencia a Fermoselle. Todos los años tengo que dar una charla en la Casa del Parque y alguna vez más pues he impartido una charla en este entorno que siempre he tenido una cierta afiliación, porque mi origen es de la parte de Arribes, la parte de las Arribes, y aquí son 2 Arribes, ¿vale? De acuerdo, eso lo tenemos muy claro, pero el eje es el mismo y vamos hoy a tratar de explicar un poco cuáles son esos valores naturales de este parque, pues para saber dónde estamos, dónde nos encontramos y qué características tiene, porque es una visión que puede ser global, pero claro, tiene que ser muy sencilla. Espero que no haya mucha complicación a la hora de poder entenderlo. Bueno, ¿cuáles son los apartados generales que vamos a ver? Repito, en ese esquema. Primero contar unas características generales, después hablaremos del origen del río Duero y lo que son los arribes,
qué singularidades geomorfológicas, por qué tenemos ese paisaje geológico, el potencial biológico que hay en la zona, el potencial ambiental, y luego finalmente un análisis del paisaje en su conjunto. Creo que es importante porque quizá una de las preguntas que se han hecho las gentes que vivimos en esta zona de Arribes, que nos preguntemos cómo es posible que este río haya hecho eso que estamos obviamente viendo, y para nosotros resulta espectacular. Y no digo para los que vienen de fuera, los visitantes que vienen desde el punto de vista turístico, pues les resulta bastante llamativo. Y si vienen desde el punto de vista científico, pues todavía mucho más interesante. Bueno, el Parque de Arribes del Duero es una figura de protección que se incorporó a la red de parques naturales de Castilla y León en el año 2002. Sabéis que lo definí, pero previamente fue un plan de ordenación de recursos naturales, ver qué es lo que había, hacer un inventario lo más amplio posible. Eso fue en el año 92, como veis, pasaron 8 años de estudios, recopilar un montón de datos y tal. Bueno, previamente ya era considerado una cepa. La cepa es una zona de especial interés para las aves. ¿Por qué? Precisamente ese entorno, esas características del paisaje que tiene, pues encontramos especies que son muy características. El buitre leonado, la cigüeña negra, en muy pocos sitios hay cigüeña negra, la chova piquirroja, también es característica de esa zona, el galimoche, que es ese, que al mismo tiempo es el símbolo, el logotipo del Parque Natural de Arribes, el águila real, el águila pardicera, el comparino, son todas especies como muy significativas, muy visibles, muy expresivas a la hora de definir lo que hay. Bueno, y en el año 2000 fue considerado también lugar de interés comunitario. Eso es a nivel europeo, pues hay determinados sitios son considerados, como veis, básicamente todos esos coinciden en el mismo sitio. ¿Por qué? Pues porque como es interesante, pues es interesante desde todos los puntos de vista y es lo que hay. Bueno, y posteriormente se incorpora en otro conjunto mucho más amplio, que es lo que se conoce como la meseta ibérica, que es una zona mucho más amplia, la veremos posteriormente, y que recoge tanto zona española como zona portuguesa, que puede ser de mucho más valor porque incide en dos países. Bueno, quería añadir también, como veis, este es el logotipo de nuestro hermano paralelo del territorio, que sigue, que serían las Arribes portuguesas, que es el Douro Internacional, que es lo mismo, simplemente el parque no se ve solamente la mitad. Cuando hay que conservar algo, no se conserva la mitad hasta la mitad del río. Era lógico que estuvieran un lado y el otro. Bueno, pues los portugueses se adelantaron un poquito más, a finales del siglo pasado, cuando hicieron. Y repito, el logotipo, la imagen es esa imagen en algunos sitios lo llaman blanquillos, por ese aspecto más blanco que el buitre, que tiene un color un poco distinto. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos en principio? Pues los objetivos del Parque Natural de Arribes del Duero. No siempre y no todo el mundo está de acuerdo con los funcionamientos de este sistema de parques. Muchas veces son problemas de tipo económico, problemas de gestión, pero los objetivos, eso sí, no hay ninguna pega, pues serían estos que están aquí señalados: conservar y proteger esos recursos, restaurar en lo posible aquello que se haya deteriorado, garantizar la conservación de aquellas especies, de todas lo que haya ahí en esas zonas, fundamentalmente las amenazadas, promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que viven en esta zona, un desarrollo que sea sostenible de todos esos recursos naturales, hay que saber aprovecharlos, y lo que se pide es que ayuden dentro de la administración a que esos recursos puedan ser utilizados para el desarrollo sostenible de esa zona. Y como quinto punto, pues promover el conocimiento y disfrute de esos valores naturales y culturales que van asociados, tradicionales, que van asociados a ese entorno. De tal manera que el conjunto pues es una figura que pretende abarcar todo. Este parque, que supongo que todos conocemos cuál es la forma, son 120 kilómetros desde que el Duero toca en esta posición, son 190.000 hectáreas, son 15 kilómetros de anchura media, como es muy estrechito, la parte española. Lo veremos el complementario del otro lado, pues no se entiende que solo sea hasta la zona del río Duero por un lado y el río Águeda por el otro, que es un afluente, y
tiene otros afluentes, como Tormes, Puebla, Dulce, etcétera, etcétera, que son todos importantes y que conforman pues esta estructura, que lo más característico pues es eso, ese eje del río que está ubicado en nuestra península ibérica, en esa zona. No toda la zona se pretende que tenga el mismo nivel de conservación, sino que hay distintas categorías, son cuatro zonas. La zona de reserva es aquella en que están protegidos porque tienen una mayor calidad desde el punto de vista biológico o ecológico, como queramos definirlo. Hay unas zonas de uso limitado que toleran de una manera moderada el uso público que se pueda hacer de ello. Hay unas zonas de uso compatible que se compatibilizan pues, la conservación con actividades humanas para que ese desarrollo sostenible se pueda seguir haciendo ahí, además actividades educativas, de tipo recreativo, facilitar el turismo sano, etc. Y luego las zonas de uso general, que ahí pues todo lo que sea necesario para la actividad y el funcionamiento de la administración de los grupos de población que viven en esa zona. Por lo tanto, hay cuatro zonas. Si recortamos de ese conjunto, recortamos lo que es el municipio de Fermoselle, para que veáis cómo está definido, bueno, pues en las zonas de reserva, esto que está en color verde, como veis, sigue el eje del río Duero por un lado y el eje del río Tormes por el otro, esta confluencia. Luego están las zonas estas de amarillo, que son las zonas de uso limitado del medio natural. Luego estarían estas zonas amarillo más oscuro, las zonas amarillas más claro son las de uso compatible, pues para todas las actividades ganaderas, agrícolas, etcétera, fundamentalmente. Y luego está de uso general, pues fundamentalmente los núcleos de población. Y algún otro tipo, característica, algún tipo de industria que pueda haber, de cualquier tipo, de tal manera que se supone que se permite que pueda hacer ese tipo de desarrollo. Como decíamos, este es nuestro parque, lo que está aquí marcado en color amarillo, pero esto está incluido dentro de otra más importante, que es la reserva de la biosfera de la meseta ibérica, que tiene, pues eso, desde esta zona, desde el lago de Sanabria y la Sierra Sementera, tiene también la zona de Montesinos, en el norte de Portugal, está el Douro Internacional, que es esta zona paralela al nuestro que está del otro lado de la frontera, y tiene una parte de este otro de aquí, que es el Valle de Otua, que es un parque regional también importante. Como veis, una masa mucho más amplia, recoge pues, todo lo que es el noreste de Portugal y todo lo que es la raya. En definitiva, esos son elementos. Abarca pues, una zona mucho más extensa y le da más valor desde el punto de vista general de la conservación, de la protección y también tiene unas mayores posibilidades porque recibe más ayudas desde Europa, bueno, es una zona más extensa y además intervienen dos países en esa zona. Ahora, fundamentalmente los parques naturales se promueven porque tienen valores naturales, fundamentalmente, lo que está ahí marcado en color, pero hay una interacción, no solamente son de importancia los valores naturales, sino que también hay que tener en cuenta el patrimonio histórico y cultural. En esta zona, pues, es mucho el patrimonio histórico natural, añadido también a las actividades tradicionales de todo tipo. Actividades tradicionales desde el punto de vista de la construcción, del manejo de actividades, del folclore, en fin, todo aquello que tiene en conjunto esta zona y que depende pues, de la historia de esta tierra y que está soportado por esa naturaleza y por ese patrimonio histórico y cultural que se ha realizado en esa naturaleza tal y como está definido. Bueno, en total, todo ese eje son 37 municipios, 58 núcleos de población, de los 37 municipios, 24 están en la provincia de Salamanca, aquí está la frontera entre las dos provincias, entonces aquí, sin embargo, en el norte, hay muchos más núcleos de población. Los municipios pues, tienen varios núcleos de población y esa es la característica del lugar. Son muchos los núcleos de población y por lo tanto pues, requiere que haya una atención especial precisamente a esos pueblos que están en zona rural profunda. Y cuando analizamos ese valor, el valor de qué es lo que ha ocurrido con la población, si comparamos lo que había en el año 2001 comparado con el año 2021, 20 años de diferencia, vemos que está sobremarcado aquí en esta línea de color rojo, sobrepuesto sobre la otra, más o menos, pues vemos aquí que los colores pues tiraban al color naranja
y color amarillo profundo, y sin embargo cuando analizamos esta parte de aquí, pues la cosa ya cambia, pues se ven menos, el color amarillo claro es el que predomina. ¿Eso qué significa? Pues se está despoblando, no decimos nada nuevo. Todos los núcleos de población han ido bajando y al abandonarse ese territorio, pues las cosas cambian, porque ya no se utiliza como antes, los aprovechamientos tradicionales ya no se llevan de la misma manera que antes, y eso da pues, a cambios en el paisaje, en la estructura, en la gestión, en la forma y también en problemas. Tenemos el caso de los incendios, pues una de las causas pues puede ser esta para cambiar. ¿Dónde está ubicado desde el punto de vista de las características generales? Está dibujado, como vemos aquí otra vez en color rojo, pero fundamentalmente son granitos, que vemos esas moles enormes de granito, y hay algo, este color azul, algo de pizarras, tanto un poquito en el norte o en el sur hay unas manchas de pizarras que son más o menos características. Bueno, prácticamente hay un poco de margas en la zona de influencia del río Huebra, en zonas de acumulación, unas son más ricas para los cultivos, pero el resto pues, es zona agreste, zona rocosa, típica, que es lo que define un poco el paisaje de la zona. Desde el punto de vista del relieve, como veis, hay un cambio importante. Fijaros que el río Duero, que es el padre de toda esta cuenca que tenemos aquí, aquí está la cuenca completa del río Duero, desde que nace hasta que vierte en Portugal. Muchas veces nos enseñan los ríos solamente en lo que es España, el Duero, el Tajo, bueno, el Guadiana hace frontera, pero el Duero y el Tajo importantes nos los cortan en la frontera, ¿no? El río no se corta ahí, el río sigue. Llega hasta el final y hay que tener en cuenta que esto es una unidad natural, es una cuenca hidrográfica natural y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues desde que nace a 2.170 metros hasta que se vierte aquí en Oporto, ha recorrido casi 900 kilómetros. Bueno, pues esta zona de aquí está el inicio donde se desemboca el río Duero en la zona que hemos considerado nuestra zona de arriba del Duero. Son 561 metros y cuando pasa la frontera, que está dentro de nuestro parque, son 100 metros sobre el nivel del mar. Como veis, en un espacio muy pequeño, aquello es un escalón enorme. Ahora contaremos un poco qué tiene de singular todo esto. Bueno, con respecto a la pluviometría también es muy interesante, porque esto es lo típico que hay en lo que es nuestra comunidad autónoma, Castilla, pues toda esta zona de aquí, pues es una zona seca, normalmente seca, es una zona de las más áridas que tenemos en España. Realmente es una zona semiárida, la precipitación bastante baja. Bueno, pues aquí, precisamente ese efecto determina que la precipitación sea mayor, llueve sensiblemente más que en la zona de penillanura que está un poquito más allá. Un mapa de colíneas un poco groseras, que no es muy de detalle, pero bueno, se ve como hay un incremento de esta zona a la que vemos como característica de la zona de Castilla y León. Bueno, y la hidrografía, pues eso, el eje fundamental es el río Duero, toda esta zona, pero luego tiene pues, afluentes muy importantes, como son el Tormes, la Cuenca, el Águeda, por aquí por el sur, el Luces, etcétera, otros más y los más pequeños, que todos participan de una forma interesante a la hora de hablar de este paisaje. Pues igual pasa con el agua, a medida que vamos acumulando ríos, va aumentando el caudal del agua es una riqueza importante, y de hecho lo hemos comprobado, porque el agua se puede transformar en energía, y eso la especie humana se dio cuenta en los últimos años de que era un valor potencial que se podría explotar y se ha explotado. Esa explotación ha provocado también cambios en el paisaje. El hecho de que continuamente haya una presa pues determina que los paisajes que existían anteriormente no es lo mismo que hay ahora. Por lo tanto, ese efecto es importante considerarlo desde el punto de vista natural. Bueno, pues cuando cede el agua de España a Portugal es un caudal de 14.000 litros por segundo, y sin embargo, pues cuando desemboca son 20.000. Después de esta zona pues hay acúmulos tan importantes, pero la mayoría están aquí. Fundamentalmente es el río Esla. El río Esla, que también lo tenemos ahí cerca, ahí mismo es donde empieza prácticamente estos arribes,
pues es el que más aporta. Fijaros, casi lo mismo que aporta pues, un recorrido, lo que viene de aquí es casi igual, ¿no? Pues, aporta a ese conjunto, por lo tanto hay que considerarlo como un elemento importante. Y este sería el perfil longitudinal, es decir, la altitud del río que aparece aquí, a estos 2000 y pico metros que hemos dicho, baja aquí, esta zona es prácticamente llana, lo que es toda la zona de Castilla, llega luego después a Zamora, y a partir después, un poco después de Zamora, ¡pum!, pega un escalón enorme, un escalón muy grande, y luego aquí en Portugal, pues suavecito, va bajando. Claro, es que aquí son 100 metros todo Portugal, es una balsa. Claro, como han hecho también sus ¿cómo se llaman? Excusas. Pues simplemente también han cortado y han modificado el paisaje a ese nivel. Características importantes que podemos contar aquí. Desde Soria hasta Zamora, pasa de los 1063 a los 6052, son 305 kilómetros, hay 411 metros de desnivel. Y sin embargo, en esta otra zona, en la zona que compete a lo que son la zona de Arribes del Duero, se pasa de los 561 a los 100 aproximadamente, en 90 kilómetros ha bajado 461 metros. Es decir, en este caso el desnivel, el río va bajando 0,6 metros por cada kilómetro. 0,6 metros, menos de un metro. Y sin embargo aquí es 5 metros por kilómetro. Es muy fácil entender que si tiramos algo a una altura correspondiente a esta proporción que hay aquí, en una zona de abajo, el efecto de erosión es mucho más débil. Y si lo tiramos de más alto, el mismo volumen es más fuerte. Y la energía que da el agua es fuerte. Por lo tanto, aquí es muy importante este escalón, porque la energía del agua que hay ahí es la que ha ayudado, no es la que ha provocado, es la que ha ayudado a que estas arribes tengan esas características. Y por eso vemos pues tantos saltos de agua, cachones, cascadas o cataratas, o como queráis llamarlas, a este nivel. Cachones es el nombre que se suele dar en esta zona de arriba. Por lo tanto, toda esta zona está caracterizada en un río donde ese escalón es extraordinariamente importante a ese nivel. A ver si ahora soy capaz de explicaros cuál es el origen de ese Duero. Mejor deberíamos decir el origen del Douro, porque el río empezó siendo Douro. Vamos a ver si soy capaz de explicar. Bueno, esto que tenemos aquí sería el esquema que primero fue una orogenia, un movimiento de los continentes extraordinario, que es el movimiento hercínico, de tal manera que unos continentes sobre todo empezaron a empujar unos contra otros, se le fueron moviendo. Entonces se levantó, de esta zona de aquí, se levantó este volumen desde el fondo de esta tierra, de la zona donde está el magma fundido, después solidificado, y aparece aquí. Bueno, pues esto de aquí sería el continente noratlántico, lo que actualmente podría ser el Atlántico, ¿no? Para hacernos una idea. Esta parte de aquí sería donde está Portugal, la zona de Portugal, se alzó por aquí. Y esto de aquí es un lago interior, un mar interior, que sería el abuelo del mar Mediterráneo, que ocuparía pues todo lo que actualmente está ocupando nuestra cuenca del Duero, que estaba completamente cubierto, era un mar, el mar Tetis, que conectaba después con lo que es la cuenca del Ebro y se vertía a lo que actualmente es el Mediterráneo, pero formando un mar muchísimo más amplio que se llamaba Tetis. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta zona de aquí, durante millones de años, hubo una precipitación impresionante, mucha precipitación, de tal manera que todo esto, que eran rocas incluso duras, eran granitos, eran pizarras, eran gneiss, que son piedras bastante duras, pero hubo una precipitación importante en esta parte de la ladera, digamos, en la parte portuguesa. Entonces todo esto se fue erosionando por millones y millones de años, se fue erosionando. Como veis, las nubes siguen aquí y están lloviendo de forma tropical, como la forma tropical que es ahora, y está lloviendo de tal manera que todo esto se va desgastando y diciendo, bueno,
Después aparece otro movimiento geológico importante, que es la orogenia alpina. Otro empuje, de tal manera que lo que es el continente europeo estaba más o menos quieto y lo que es África empujaba hacia el norte, y en ese movimiento, pues año tras año, pues si tenemos un folio, ¿verdad? Si tuviéramos un folio y empujáramos los dos lados, al final el folio se arruga, ¿no? Y salta para arriba. Bueno, pues eso ocurrió precisamente aquí, en ese segundo movimiento geológico. Y esto aproximadamente quedaría, pues, más o menos en la zona de Burgos, en lo que es la cordillera ibérica. Os recordamos en nuestra geografía dónde está la cordillera ibérica, dónde está Burgos, dónde está el puerto de la Brújula. A lo mejor hemos pasado por allí alguna vez. Bueno, pues ahí en esa zona hubo un levantamiento posterior en esta época provocado por ese movimiento. De tal manera que aquí quedaría el mar Tetis, es el mar, el abuelo del Mediterráneo, ya no sería el bisabuelo, sería el abuelo simplemente, y aquí quedaría pues una especie de mar interior, conectado brevemente con este otro a través de esa cuenca actual del Ebro que queda al Mediterráneo. Bueno, entonces tenemos aquí un golfo, no es un lago cerrado, es un golfo conectado, y en un momento determinado esto empieza a bascular. En esta zona de aquí, en la zona de Burgos, se levanta. Si esto es Burgos y esto es la zona de Arribes, esto más o menos era plano, todo esto de aquí sería Castilla y León, la cuenca del Duero. Bueno, pues empezó a levantarse por Burgos y esto quedó a un nivel más bajo. Es decir, esto sube y esto baja. Que se inclinó todo ese agua que hay aquí, y llenamos agua en una palangana, en un recipiente, y la inclinamos, se nos escapa el agua. Pues esta agua se tiene que escapar por algún sitio. Y entonces escaparía, pues, aquí, a través de lo que era el Douro. Pero previamente, este Douro había ido excavando poquito a poco, enquejándose poco a poco en esa zona, porque decimos que había mucha lluvia, por lo tanto había unos ríos muy potentes, con mucha agua y mucha fuerza, y por lo tanto iría erosionando. De tal manera que en un momento determinado este Douro capturó este lago que al mismo tiempo se había inclinado y había cedido mucha agua. De tal manera que en ese momento esto se rellenó de sedimentos, que es lo que ahora tenemos el Cauceo, rodado por sus cordilleras, la Cantábrica, la Ibérica, el sistema central, y el sistema hispano-portugués, esta zona de aquí. Todo esto se llena y todo esto es lo que tenemos aquí, y el agua, pues de aquí, y aquí se quedan formados esas hondanadas, esos valles profundos que forman la cuenca del Duero. No sé si lo explica muy bien, si lo ha entendido, porque de una forma, como decía luego Instinto Superior, explicado así, luego pues la verdad no se parece mucho, pero bueno, hemos entendido más o menos lo que hay, y dice que echarle simplemente muchos años, millones de años, muchos millones de años, para intentar. Este sería el esquema desde el punto de vista geológico, que nos vamos a quedar con esta altura. El mapa que está debajo es simplemente para hacernos idea de cómo está, pero realmente lo que había era más o menos esto. Más o menos esto. Lo que hay de color morado son las zonas altas y lo que hay en color verde son las zonas bajas. Es decir, esta zona baja de aquí, que por lo de Valduero, pues era una zona baja y por tanto inundable, se inundaba. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo también esto de aquí. Bueno, esto sería como superpuesto lo que hay aquí y demás. Entonces, empezó primero el Douro, ¿lo veis? Ha aparecido aquí, las lluvias ha aparecido aquí. Y este fue remontando hacia atrás, poco a poco, muy despacito, capturando en esa zona, ¿verdad? Va capturando hasta esta zona de aquí. Bueno, entonces, todo esto era comunicado. Fijaros, lo que decíamos, este sería el Tetis, esto sería la Comisión de la Cuenca del Duero, y estaba unido con esta zona de aquí, y aquí estaba este golfo interior, que en un momento determinado se corta, crece esa parte de aquí, la zona del sistema ibérico, y queda un lago interior. Ese lago interior, en esta zona, sube la altitud aquí, sube la altura de y se va vaciando poquito a poco a través del Duero. Se va vaciando poco a poco hasta que llega a vaciarse completamente. Lo mismo pasó al Duero después, que llegaba al Mediterráneo. Realmente lo que había más parecido era algo así parecido a esto.
más o menos esta parte de la península era más o menos igual, fundamentalmente el color que hemos reservado ahí, pero había esto, es decir, la conexión entre el Atlántico y el actual Mediterráneo no tenía un solo paso, como ahora el estrecho de Gibraltar, tenía dos, uno por aquí y otro por aquí. Este es el Bético y este es el Rifeño, y otras figuras, bueno, para hacer más exactivo. Esto era el mapa que teníamos hace unos 60-65 millones de años. No nos acordamos más de cómo era, pero geológicamente pues llegamos a predecir que más o menos la forma sería esta. Como veis, pues más o menos aquí deducimos que es algo parecido, pero aquí estaba esto, bueno, pues, y aquí estaría esa cuenca del Duero, ya más o menos definida, porque el Douro había capturado a ese lago interior y había poco a poco, por sedimentación, al final quedaba un río con aportes importantes de todas las montañas que hay alrededor, se fueron sedimentando y tal. De tal manera que lo que queda ahora es un río que en su nacimiento, pues es eso, saltos, son un río que está naciendo, es joven, entonces todos son saltos, un poco de agua, agua limpia y no sé qué. Cuando llega a la mitad, parece que ese río, parece que se acabó. Dice, el río ya se acabó, ya discurre tan lentamente que no hace más que hacer ondulaciones por la para otro, meandros. Dice, un río que ya se acaba. Y aquí no hay, fijaros, esta figura de aquí, no hay que confundirlo con lo que vemos ahora, esto que te he dicho la explicación, ¿no? Como vemos en el mapa, pues vemos cómo este río no hace más que hacer circunvoluciones, es decir, ya está muy lento, es decir, ya casi se muere. Pero llega un momento determinado en que aparece ese río, el Douro, y entonces empieza a hacer todas estas cascadas dentro de la red. Digo que no hay que confundir una cosa con otra porque esto no es natural, son embalses. No tenemos una fotografía de cómo era, no sé si habrá alguna, yo he buscado, la verdad es que no tengo ninguna fotografía de lo que hay, pero imaginaros esto, pero al cual hay que añadirle más de 100 metros, todavía había que quitarle 100 metros de agua, o 120 o 140 metros de agua. Entonces se vería cómo efectivamente pues esto ha rejuvenecido, es decir, es un río que ha rejuvenecido y aparece como no, son 140 en el mirador en la zona del embalse el embalse de Aldadevera, son 140 metros desde el fondo hasta la coronación del embalse. 140 metros. Esto sería como era, esto sería como es. Imaginaros toda la zona de Arribes de esa forma, con ese aspecto. Varía bastante. Bueno, el impacto que tuvo que hacer este río Douro excavando aquí, bueno, pues en la zona del nivel se tuvo que excavar poco a poco 600 metros excavando, erosionando poco a poco, hasta allá, poco a poco, hasta aquí, a los 200 metros, hasta llegar al final, Quejar, y toda el agua pues fluyó por allí. Como todo esto fue un lago, pues aquí se encuentran especies características fósiles hoy día que estuvieron debajo del mar, como no sé, en Salamanca, pues encontraron tortugas de 2 metros, cocodrilos de 5 metros, y en esta zona, en la zona de frontera, la parte en todos los miradores de Portugal, pues a 120 metros de altura sobre el nivel de agua encontraron trilobites, bueno, trilobites exactamente no, fueron las marcas de los trilobites que iban caminando y las huellas que iban dejando cuando se rellenaban de sedimentos. Lo que tenemos es la fotografía inversa de ese recorrido, ¿no? Parecidas a las pulcianitas que hay en la zona sur, en la zona de la Peña de la Sierra de Francia, si lo conocéis, en un pueblo pequeñito de estas huellas. Bueno, pues se encuentra, es decir, que realmente eso estuvo debajo del mar y hay pruebas de todo eso. Bueno, esos dos movimientos que habíamos dicho, que habían conformado esta estructura, pues tienen estos ejes. El primero, que sería esta marca de aquí, que es por donde fluye el río Duero, y estos otros de aquí es donde fluyen los afluentes y el Duero antes de ser Douro, ¿no? ¿De acuerdo? Pues más o menos seguirían estos esquemas, uno en esta dirección y otros en esta otra dirección, prácticamente todos ellos de forma paralela. ¿Qué nos ha quedado de esto como aspectos curiosos? Pues los paisajes de tipo barroqueños, esas rocas de la ciudad, los cuales tenemos aquí mismos de ejemplo, que poco a poco se van erosionando por el agua, por el viento, de tal manera que quedan estas formas, con estas formas de piedras que son las cabalgadas, las peñas cabalgadas,
y tenemos ejemplos por todos los sitios, las piedras caballeras, es todos los lados. Aquí está el ejemplo más característico de todo eso, pues es precisamente el de Fermoselle, con todos esos bloques que aparecen en esta zona. También son típicos los cortados fluviales en todo lo que es el recorrido. Repito, esto no es el río, es un embalse y que habría que contabilizar todavía los 120, 100, 120, 140 metros y que recorrido todo ello. Como veis, los cortados caen a plomo. Entonces, esto lo tuvo que hacer el Douro. Simplemente lo que hizo el Douro es regalarle el agua de ese mar o de ese golfo transformado después en lago interior para ofrecérselo. Bueno, esta zona de aquí, que no tiene embalse, esta zona es uno de los miradores que hay en mi pueblo, el mirador del Molinillo, pues se ve mucho mejor el encajonamiento. Es un arribe menor. Imaginaros lo que podía ser el Duero con estos cortados, llegando más en profundidad. Es lo más significativo que tiene este aspecto. Bueno, esto simplemente se ha provocado como consecuencia de que ha habido fallas, es decir, movimientos de tierra, desniveles, una masa de roca y otra uno asciende, otra se sube, de tal manera que esto ha ido encajando de un sitio para otro y vemos que la figura del recorrido del Duero no es algo que vaya rectilíneo, se va haciendo curvas por todos sitios, cortados en este sentido, en el otro sentido, en el otro, por aquí, para allá, de tal manera que estas tajaduras, que son fracturaciones de carácter importante, y luego se distinguen de otras que son descamaciones más pequeñas que van erosionando y van cayendo al fondo del río, van cayendo todos los días. Hay que contarlo, repito, en siglos o en milenios, más que otra cosa. Cortados fluviales que siguen igual en la zona. Fijaros, en este caso son 400 metros desde lo que es la penilla de Buda de arriba hasta donde es el salto de la de Dávila. En algunos casos se ven huellas de lo que fue la historia, por ejemplo aquí donde está el poblado de Saucelle, el poblado que hay, que hicieron cuando hicieron la central. Bueno, pues el río venía por aquí hacía una vuelta en este sentido y seguía por acá. Pero llegó un momento, eso como pasa con todos los meandros, llega un momento que se rompe y se une el principio con el final, porque prácticamente se cierra esa U, se va cerrando y llega un momento que se une el principio con el final y se cierra. Aquí queda una zona llana, donde está la zona del poblado, y el río sigue trabajando. Es decir, es una dinámica que sigue actual y que pasando los siglos, los milenios, pues seguirán. En las zonas donde el valle es mucho más abierto, pues se ve cómo se ha explotado desde el punto de vista humano de una manera más práctica. Por ejemplo, se ven los bancales, estos enormes bancales que hay en zonas llanas. En las zonas de más inclinación es mucho más difícil hacer estos bancales, aunque los hay en algunos sitios bastante complicados, mucho más. Pero está en la zona desde el mirador de Saucelle, que se ve mucho más abierto. Luego hay relieves residuales muy significativos. En el entorno, es en la zona del pueblo de la Peña, en la provincia de Salamanca, pero hay otros, el Teso de las Mitad del Castillo, el Pereña, el de Olmedo, y en todos los sitios muy próximos a la ribia hay estas peñas que quedan como reservorios. Y el más característico, pues vimos precisamente el pueblo donde está afincado el pueblo de Fermoselle, que tiene una característica muy especial, porque los granitos que vemos son rocas que estaban a más profundidad de lo que soporta estas rocas, que es donde están excavadas prácticamente todas las bodegas de ese queso de Tuller, que debajo del pueblo son rocas que son más finas y pueden excavar, pero encima tienen estas otras rocas graníticas que antiguamente estaban más profundas que ellas. Bueno, es un aspecto geológico, no es fácil de explicarlo ahora, pero bueno, que sepan que esa originalidad geológica es muy importante y todavía se sigue estudiando a este nivel. Bueno, en la zona de la Peña lo que se ve es esto, pero sin embargo lo que es esta mole se continúa en profundidad muchísimo mayor. Es una especie de regalo que dejó esa historia geológica de la antigüedad y lo deja ahí para asombro de los estudiosos de la historia. Una peña que está ahí en el medio, y bueno, pues ese es el origen de todo esto
que posteriormente se desarrolla. Bueno, también como consecuencia de ello, cuando un río llega a un sitio y no ha conseguido, un afluente del Duero no ha conseguido excavar hasta el mismo nivel del río principal, pues lo que hace es saltar. Y de esos saltos tenemos las cascadas, los fondos de agua. En el caso de los bosques quizás sea el más significativo, pero hay un montón más de todos ellos, el que aparece por aquí en la zona de Mámoles, en Fermoselle, la cascada de la Escalá, etcétera, etcétera. Por todos los sitios estos simplemente son esos saltos producidos como consecuencia de esos escalones que no han conseguido todavía esa masa de agua erosionarlo como lo hizo el Duero en su origen hace millones de años. Si le damos tiempo a todo esto, si viniéramos aquí dentro de 50, 100 años y explicáramos otra vez esto, pues no tendríamos esto, tendríamos algo, un río como bajando más lentamente a ese río, pero tendríamos que darle mucho tiempo. Bueno, pasamos ahora a la parte biológica y ambiental. Hay varios ambientes, se distinguen, es una zona que cambia mucho el paisaje, la potencialidad, por lo tanto tenemos muchas especies, una gran diversidad en todo ese conjunto y algunas que son muy singulares por ese ambiente arribeño que tenemos aquí. Se pueden distinguir 6 tipos de paisajes: los paisajes definidos por el agua, las zonas de rocas, de roquedos, las zonas de los bosques, de los matorrales, que son una parte incipiente del proceso ecológico de sucesión para llegar en el futuro o después de haber sido utilizado, volver otra vez a ser bosques, y luego estarían los más de los pueblos, aspectos completamente distintos a los anteriores. En esos casos el agua es un elemento principal. Si hubiera que definir una característica básica y fundamental, es el agua del Douro, el Duero y sus afluentes, es lo principal. Fundamentalmente son ríos con esas figuras de cascadas, hay menos lagunas interiores, muchas charcas de aprovechamiento ganadero que también aportan bastante a la diversidad, como vemos aquí. Por otra parte estarían en esas masas de agua incluso aprovechamientos de tipo ganadero, como son las fuentes, son aprovechadas también por muchas especies para poder crear ahí su vida y su aspecto. Los roquedos, moles de muchos tipos, las enormes, grandísimas, o las pequeñas, que muchas de ellas tienen nombre propio, que cada uno de los pueblos significan un apartado especial, tienen nombres específicos en cada pueblo, en cada lugar, y tienen, en este caso, pues un conjunto de especies que son muy características. Por ejemplo, esta de aquí, que es el dragón. No sé si sabéis que Arribes tiene un dragón. En este caso, ese dragón es una planta, ¿no? El dragón de las Arribes, o de los Arribes, que hay muy pocas poblaciones. Normalmente no se suele decir dónde están. Los expertos nos van diciendo porque hay muy pocos puntos, y en el caso de que fueran a ser lastimados se vería una pérdida importante. Esos roquedos, una de las especies fundamentales, que es la cigüeña negra. Los bosques, en muchas masas forestales de muchas especies, está la encina, fundamentalmente, los robles, cefigos, etcétera, etcétera, los fresnos, y todos ellos hay otras especies que lo hacen diversificar enormemente todos estos aspectos que tenemos aquí. El jumbrio, el cimbro, no sé si lo llamáis aquí, cimbro, que tienen los portugueses, más o menos todos, es el enebro común a este nivel. La zona de matorrales, que es esta estadio inferior, o la escoba blanca, que solamente está en el oeste de la península ibérica, pero hay otras muchas, como el piorno, las tenistas, etcétera, etcétera. Hay especies asociadas muy significativas en estas zonas. Y como matorrales, bueno, matorrales, esta aquí es la chumbera, no es autóctona de aquí, viene de más zonas mucho más áridas, pero se ha acomodado muy bien, sobre todo zonas muy soleadas, y hay laderas que están situadas hacia el sur que tienen ya chumberas de varios metros de altura, ¿no? Muy significativo por ver cómo es la dinámica de la vegetación de este nivel. Luego están los árboles, zonas cultivadas, tienen aspectos distintos, fundamentalmente están caracterizadas porque en el paisaje tiene estos elementos estructurales de repartición de estas zonas muy característicos, y tiene también asociadas una serie de especies muy características en ese entorno, animales que eran antes elementos muy característicos, y aquí lo sigue siendo, al menos
desde el punto de vista de explicar cuál había sido su trayectoria desde el punto de vista tradicional a ese nivel. Y luego los pueblos que tienen también aspectos muy especiales, pues, construcciones en piedra y muchos animales y muchas especies vegetales asociadas a esos entornos. Cada vez menos, porque muchos de ellos necesitan especialmente cubículos para poder anidar y cada vez lo van perdiendo, porque las casas se hacen muy herméticas, muy cerradas, y antes pues cada teja permitía el poder asentarse cualquiera de ellos. Pueblos como este, en el que tiene la característica de ver todo como si fuera piedra, o una ventana hecha simplemente con cuatro piedras, a ese nivel son uno de los aspectos más característicos, es decir, utilizar los recursos que existían en esa naturaleza. Desde el punto de vista biológico, bueno, pues este sería un análisis, luego pasaremos muy rápidamente para ver algunas de ellas, simplemente para que veáis la diversidad. De peces, en el inventario original había 20 especies, y endémicas significa propias de este lugar, son 6 especies endémicas. Anfibios hay 13 definidos, 4 endemismos, 4 de aquí, digamos, originarios de la zona. Reptiles 18 y 2 son de aquí. Aves 140, es difícil decir endemismo porque es más complicado el poder definirlo, porque incluso ahora se están moviendo bastante por el efecto del cambio climático. Mamíferos son 42, esta estrellita significa que de esos 42, 18 son murciélagos. Murciélagos, hay una diversidad muy importante. Prácticamente 2/3 de los que se encuentran en España están aquí, están en la zona de Arribes, con lo cual es un grupo bastante significante. Y luego, en cuanto a la vegetación, bueno, pues de momento hay 1.183 especies catalogadas, lo cual significa que puede haber más. 132 endémicas y luego 33 que pueden ser dudosas. En caso de vegetación es más complicado el poder definirlo. Bueno, en especies comunes que estamos todos acostumbrados a verlas porque están en nuestros entornos más cercanos, en el entorno de los pueblos, fundamentalmente aves, a uno de los murciélagos, el murciélago común, o las ratas, ratones, que estamos acostumbrados a verlos, sobre todo en las casas que no son muy modernas a ese nivel. De especies de peces, hay algunos, por ejemplo, este caso, el calandino, que solamente está en la parte sur, en la parte del Águeda, uno de los afluentes, y la anguila, una especie que va del océano del Atlántico y pasa del océano para criar allí, luego en la calle pasan ahí su vida. Lo que pasa es que la anguila le tiene mal, porque claro, volver, cuando todos son construcciones, una altura tremenda, bueno, pues en Portugal pueden aprovechar de que esos pueden subir y bajar el agua y bueno, pueden llegar hasta el Duero en España, pero por un lado se pueden estirar hacia la presa de Procelle, se llama Buen Saltar, y por el sur el Águeda hasta donde encuentren el primer base. Estamos restringidos, antes estaba pues ocupaba espacios mucho más amplios. Anfibios, sapos, ranas, y luego pues los garipatos, las salamandras, los tritones, de dos especies distintas, el ibérico o el jaspeado, muy variados. Los reptiles, galápagos, culebras, como veis hay también bastantes, la salamanquesa, los saltarrostros, que llaman en algún sitio, la escalera. Como veis también una variedad muy importante a este nivel. Especies singularmente amenazadas porque tienen algún tipo de problema de depresión o lo que sea. La cigüeña negra, repito, tiene una población bastante importante en esta zona y está bastante protegida. El águila perdicera, el águila real, las más significativas, el alimoche, parecido que es el esquema, el emblema que hemos explicado anteriormente, el halcón peregrino, el búho real, ese es el ratote enorme, y luego el vencejo, que pasa la vida volando. Son especies en peligro. La más significativa de la zona es el buitre leonado, poblaciones impresionantes. Lo está pasando mal últimamente porque, como sabéis, cuestiones administrativas no permiten que consuman los animales que se
que se mueren, van muriendo, y hay que dar el permiso, se lo llevan a otro sitio, y los pobres bichos tienen que buscar la vida como pueden. Eso sí, como tardes un día en avisar, estos animalitos dan cuenta de ello, además lo dejan limpio, mundo y virondo. Yo no soy partidario de que eso sea tan estricto, habría que hacerlo o por lo menos permitir determinados poladares como existían, pero ahora cada vez es más importante el controlarlo porque se indica que puede haber problemas de salud, etcétera, etcétera, pero bueno, estos animales también tienen que vivir y son un elemento protector, porque están eliminando aquello que ya está muerto. Luego, pues aquellos que son más agradables a la vista, más conspicuos, como pues, los pájaros, le digo yo aquí pájaros de colores, el martín pescador, el abejaruco, pasan de un lado a otro, hacen nidos en el barro y meten un ruido cada vez que se recoge por los sitios, tiene todos los colores del arco iris, la carraca, que es uno de los más grandes, o la orténdola, ese color negro con el amarillo, las lavanderas, el herrerillo, los carboneros, son pájaros normales, corrientes, como el jilguero, que vemos el trepador, o estos de aquí, el arrendajo, la urraca, o este otro que está viendo en los últimos años, antes estaba solamente en la zona sur de la península ibérica, pero está avanzando a una gran velocidad hacia el norte. Las condiciones de temperatura son mejores y simplemente responden a esa temperatura y están avanzando hacia el norte. Recuerdo hace 15 años, llegaba justo hasta mi pueblo, alguna vez empecé a ver por allí y ahora ya ha saltado y ya lo ves por prácticamente llega hasta León, ¿no? el Gavilago, ¿no? Están amenazados singularmente el lince. Se pone el lince, se suele poner el lince como que está aquí. La verdad es que hay duda de que esté. Y se pone si está, pues está muy amenazado. Y sin embargo pasa lo contrario con la nutria, que dice que está amenazada y sin embargo pues, responde muy bien. Y se ven nutrias con mucha frecuencia y cada vez se va viendo más. Por lo tanto, este tipo de cuestiones pues cambia en función de la observación, en función del tiempo, en función de las características de acomodación que puedan tener estas especies. Los mamíferos más frecuentes, podemos muchísimos. El lobo, que tiene publicidad aparte, ¿no? Todos los años por alguna fechoría que se le ocurre hacer, pero también es una especie que tiene su interés porque es un controlador de primer orden y por lo tanto está ahí. Especies más características, el turón, la comadreja, la hiel, por supuesto, jabalíes muchísimo, los corzos también han aumentado, se ven con frecuencia también el lirón careto, y luego los ratoncillos del campo, los topos y demás, y esta otra de aquí, la garduña, que suele frecuentar los núcleos urbanos, sobre todo los núcleos rurales, porque les suelen gustar las gallinas. Entonces, como les pedís un poco de dejar el gallinero un poco desocupado, sin gallo protector, pues puede ser que la garduña vaya a hacer cuenta de ellos. Decíamos que entre esos mamíferos, en este caso voladores, los murciélagos, que tenemos 18 especies, se han detectado que son el 64%. Ya 2/3 del total de los que hay en España están aquí en esta zona, que son parte de los más importantes todos esos. Son parecidos, pero son distintos todos ellos, y sería interesante ver las características que tiene cada uno de ellos. Importantísimos, sobre todo en la lucha contra los mosquitos en el verano. Cada uno de ellos puede comer cada día miles, más de 1000 bichitos volando en su radar correspondiente, y si hiciéramos un cálculo veríamos cómo habría que agradecerles el trabajo que generan. Bueno, de la flora amenazada son estas especies amenazadas con ciertas características importantes. Está la escrofularia, que está en peligro de extinción, junto con el dragón de Arribes, que es el Antirrim lopesianum. Sobre todo tiene unos problemas importantes porque suele estar en zonas incendiadas y el impacto del incendio les afecta mucho porque son muy sensibles a los cambios de ambiente. Igual que este de aquí, que es la espuela de caballero, que es sensible a la alteración del hábito. Porque es muy vulnerable en cuanto a las posibilidades de lo que se haga del movimiento de tierra que se vaya a hacer en la zona donde pueda estar. Y que es un interés especial, este de aquí, que es la hierba pastel o pasto, que se llama en algunos otros sitios, porque vive en zonas
casi imposibles, en zonas que están incluso en pendiente, a contrapendiente, están en situaciones de un desnivel negativo, ¿no? Casi colgando, ¿no? Ese nivel, y por eso tiene esa importancia. Sin embargo, tenemos muchas especies de arbóreas y de matorrales que todos conocemos, higueras, encinas, alcornoque, quejigo, camoyo, muchísimas varias. Dos que podríamos resaltar aquí, el almez, porque hay un bosque que es el más importante de España y el más importante a nivel europeo como tal, el más boscosa. Y luego el cornicabra, pues la característica especial que tiene esas agallas que tienen forma de cuerno de cabra, y por eso recibe ese nombre. Pero bueno, tenemos aquí todos las jaras, los pianos, etcétera, etcétera, que son muchísimas las especies que pueden. Bueno, y para dar el último toque a este nivel, en cuanto a características ambientales, la calidad del agua en la zona de Ribes, que es esta zona de aquí, bueno, la calidad del agua pues puede tener una situación intermedia, usos con precauciones, pero en la calidad del agua es bastante aceptable. La más importante sería el azul, pero bueno, está en esta zona de verde, pero es la calidad del agua. Sin embargo, hay otros cambios que son importantes porque esas construcciones que se han hecho hoy día para la obtención de energía eléctrica fundamentalmente, pues hacen que, aunque la calidad sea aceptable, en cuanto a la vegetación, esta zona a la que corresponde a la zona intermedia, como vemos está en una situación regular para la fauna, más bien es mala, porque se ha cambiado su hábitat, no es el río que había, es otra cosa distinta, y por lo tanto ha cambiado, igual que ocurre pues, con los espacios de interés, etcétera, etcétera, la situación ecológica. Y luego sí, existen muchos espacios de interés importantes que puede haber algunos de ellos. En la descripción del paisaje, fundamentalmente define estos dos aspectos. Tiene la zona de penillanura y la zona de la Ribe, lo que son la penillanura y los valles que tienen características climatológicas distintas, aprovechamientos diferentes, una historia completamente distinta y eso hace una diversidad bastante importante. Las actividades que se realizan desde el punto de vista agrícola, son actividades agrícolas o ganaderas cada vez en menos intensidad y fundamentalmente en las zonas de no mucha pendiente formando esos bancales y sin embargo desde el punto de vista industrial, la actividad industrial pues sí ha tenido bastante éxito, incluso los proyectos llevan a muchísimo más de lo que existe en la actualidad, prácticamente cortar los ríos para aprovechamiento energético e hidroeléctrico. Bueno, es importante pues, ver cómo cambia. Este sería un esquema que se hizo hace pues, unos 15 años de la clasificación de usos visto del satélite y ver que lo que hay son cultivos, herbáceos o matorrales o son zonas de roca o ríos o lo que sea para verlo. Fundamentalmente lo que domina son las rocas que tienen este color gris o bien las zonas de cultivos herbáceos. Fundamentalmente está abandonado y es lo que se ve. Por lo tanto, se pueden distinguir 5 clases en función de la pendiente. El arriba, esto que está en color gris, está ahí abajo. Luego la clase 2 ya disminuye un poco la pendiente. Estos son de pendiente ya más moderada. Zonas de transición entre la Ribe y la penillanura. Luego está la unidad, el paisaje caracterizado por cultivos herbáceos ya en la zona más llana y luego la zona de los afloramientos de tipo rocosos mezclados con esos aprovechamientos fluviales que están muy salteados, muy salpicados por toda la zona. En cuanto al paisaje, ¿qué aspectos aumentan esa calidad? Pues esa unidad de la Ribe, ese cortado, las paredes y construcciones de piedra que suelen acompañar a todas las zonas de cultivos tradicionales, los miradores, los bosques y las praderas que todavía quedan y el patrimonio cultural de esta zona. Y son elementos negativos, pues carreteras, vías de tránsito importante, presas y líneas eléctricas, incendios y zonas quemadas, lo vemos aquí, estamos viendo en este momento, explotaciones mineras y canteras, no es muy frecuente, pero las hay, y otro tipo de zonas industriales en menor intensidad a ese nivel. Las construcciones de piedra es uno de los aportes más importantes desde el punto de vista tradicional que tenemos, de todo tipo, desde las paredes, las cortinas, las chozas, los casales, los chinteros, las fuentes, un montón, los palomares, del cual van a hablar en estos días también, son aspectos importantes.
Los miradores, yo tenía aquí marcados 72, pero hay más de estos 72, algunos más, que están sacados simplemente del mapa de referencia, pues que dan esa visión general y prácticamente podemos hacer todo el recorrido de mirador en mirador. Los que están sobremarcados en rojo son los que hay en la provincia de Zamora, otros que están en la provincia de Salamanca, otros que están en la zona desde el lado de Portugal, que es otra visión complementaria de todo esto, con aspectos similar, o los que están en distintos afluentes que vierten al Duero como afluentes principales de esta zona. Bueno, y luego hay senderos de gran recorrido, que algunos recorren pues, toda esta zona de un lado o del otro de la fachada, y otros que tienen más en cuenta aspectos de tipo cultural, histórico y demás, pero que pueden también tener su importancia. Y luego hay un patrimonio cultural, etnográfico y tradicional, que es también asociado a esta parte ribereña, y aquí he resaltado pues, lo más importante que tenéis en la zona de Fermoselle, con esa cultura del vino, los festejos, el folclore, los toros y demás que tienen. Bueno, hay dos casas del parque, como sabéis, los centros de explicación y demás, el Torreón de Sobrello, que está en la parte de Salamanca, y luego está el convento de San Francisco, que es la zona de Fermoselle, donde se explica pues, todo esto que hemos visto aquí de una manera pues, más llamativa, más directa en esos esquemas. Bueno, y con eso pues, hemos hecho un vistazo, he dado un vistazo general a los valores que tiene este espacio natural. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿De quién dependen los arreglos? ¿De qué entidad dependen los parques naturales? Los parques naturales es de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente. Siempre de las juntas, siempre de las autonomías. Los parques naturales, Siempre. que están, sí, hay parques nacionales que son de nivel nacional. Por ejemplo, el Picos de Europa, que fue el primero que hubo, es un parque nacional. ¿Cómo se llama? El del sur, el Doñana, también es un parque nacional. Hay varios parques Depende nacionales. de las autonomías. Que dependen, algunos son nacionales. Los parques nacionales, Sí, bueno, el nuestro, los por parques ejemplo, naturales el nuestro. es de la comunidad autónoma. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, hay un parque, hay una zona en la que está en Castilla y León, que depende de la Junta, pero la parte portuguesa depende de Portugal, y la administración portuguesa tiene un esquema distinto. En la administración portuguesa no hay comunidades autónomas, la gestión es diferente, y luego si está enmarcado en otra figura, como es una reserva de la biosfera, tiene otro tratamiento distinto, está más relacionado con el facilitar el aprovechamiento por la especie humana de los recursos que puede haber en esa zona, porque es la meseta ibérica, son distintas figuras. Los LICs dependen de la Unión Europea también, zonas de interés comunitario también son de nivel europeo. Siempre el responsable, cuando no es nacional, son las comunidades autónomas. ¿En qué rango de importancia estamos los arribes a nivel estatal? ¿En qué rango de qué Importancia. Importancia, pero... Importancia política, económica, como ecológica. Como a nivel ecológico, los arribes tienen una gran importancia y tienen algunos valores extraordinarios que no existen en otro lugar. El hecho de la geomorfología que hay desde el arribe, pues prácticamente de 120 kilómetros de una formación de este tipo no existe en otro lugar. Pero hablar de importancia, porque tú puedes tener importancia, pero por otra causa distinta. Establecer un orden de prioridad no sería adecuado en este caso. Es decir, tiene elementos más que suficientes para ser considerado como meritorio de esa manifestación de patrimonial natural, ¿no? Realmente sería mucho de ir a los arribes, Ya. a nivel estatal. Sí. Y otra cosa personal. Sí. El otro día un vecino de Fermoselle me estuvo recordando cuando éramos pequeñas, yo tenía muchos años, que comíamos una flor que tenía canela. Ahora no existe. La
la calle es una especie que está en zonas soleadas y era muy frecuente, puesta como elemento de decoración, de adorno en los pueblos. Pues no, claro, pero hay algunos sitios que sí hay bastante. Sí, no es una especie de normal. Tiene mucha mi pueblo lo llamaban paniquesina. Muchas flores se comen, no digo que vayáis a dedicar a las flores, no, las flores que hay en una gastronomía se utilizan como adornos de comida o de etiquetas, pero sí, claro, no se dedica a las flores, pero es así. A mí me gustaría comentar una cosa por ver si se puede aclarar, porque puede ser que haya más de un malentendido respecto a esto, sobre todo últimamente con esto de los bulos que surgen y tal. En la parte donde confluye lo que es la protección del propio parque con los intereses de los agricultores y los ganaderos y tal, están surgiendo fricciones que, digamos, no parece que están muy contentos los agricultores y tal con digamos, las normas que impone el parque. Mi pregunta, por completar, es: ¿realmente el parque pone normas tan imposibles de superar? Y la segunda pregunta es: en el caso de que fuese así, ¿habría alguna manera de canalizar, digamos, el descontento de agricultores y ganaderos respecto a la necesidad que existe de mantener el parque y de mantener unas relaciones razonables para que la convivencia sea más posible y más efectiva? Pues es el dilema que ha habido casi yo estuve bastantes años, no, unos cuantos años, estuve en el órgano de Castilla y León, de la zona de parques, sin capacidad de decisión, por supuesto, simplemente presentaban ahí lo que había, pero de enterarse un poco de lo que hay, de los planteamientos. Allí había representantes también de agricultores, de ganaderos, de todo tipo, y siempre ha sido esa problemática. Como comentaba al principio, antes de definir un parque con ese título, parque natural, hay un plan de ordenación de recursos naturales. Plan de recursos, que dice, bueno, estos son los recursos que hay, estos son los aprovechamientos que han tenido, estos son los aprovechamientos que hay actualmente, porque algunos que había tradicionalmente ya no lo son, o por lo menos la misma intensidad, y se prevé cuáles deberían ser las formas de aprovechamiento de esos recursos. Los recursos varios, distintos, o los que sean. Se dice ahí en ese plan. Un comentario que puedo hacer, que además fui yo el que desencadenó la forma de redacción de esos planes. En esos planes, en la mayoría de los casos se decía, se prohíbe hacer no sé qué, se prohíbe hacer no sé cuánto. Incluso en una simple página podías ver la palabra prohibición 20 veces. ¿Eso qué significaba? ¿Que se prohibía hacer en el parque todo ese tipo de cosas? Sí, pero también se prohibía hacerlo fuera. Dice, se prohíbe robar dentro del parque. Claro, lógicamente. Y fuera del parque, en Madrid y en Barcelona, entonces se prohíbe robar en el parque. Se prohíbe quemar o hacer tal. Pero se prohíbe aquí y se prohíbe también fuera. Entonces, la mayoría de esas prohibiciones, expresadas de esa manera, eran prohibiciones que tampoco se podían hacer fuera. Por lo tanto, yo precisamente fui quien me aconsejó de que no se valorara, no se estableciera esa gestión en función de lo que no se podía hacer, sino en función de lo que se podía hacer y que podía predominar sobre los recursos que podían tener en otro sitio. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es que hay determinado tipo de exigencias que requieren un cierto cuidado, pero luego no hay premios, por decirlo de alguna manera que podamos entenderlo todos. Es decir, cuando decimos la frase que todo el mundo conoce, quien contamina paga, o la que es todavía más popular, el que rompe paga, si a mí me rompan, tengo una tienda y me rompen un cristal, pues el que me ha roto el cristal me lo tiene que pagar, lógicamente, ¿no? Pero muchas veces no es solamente eso. Esa persona que rompe ese cristal no solamente debería de pagar lo que cuesta, sino que debería
que estar vigilando la tienda porque me han roto el cristal y por la noche me pueden entrar los ladrones y tengo que tener que esté no va a estar el dueño vigilando, tendrá que estar el que lo rompió ahí vigilando y tendrá que encargarse de pedirlo al sitio donde le pone el cristal, de que viniera el señor a colocárselo y todo eso. Es decir, que no solamente el que hace tal cosa tiene que pecar con ello, sino que tiene que tener una serie de cuidados por medio. Pero, por contra, también no se dice lo contrario, es decir, y el que conserva recibe un premio. Eso, sin embargo, no funciona. Dice, ¿por qué? Por ejemplo, aquí hay muchas zonas que desde hace bastante tiempo están abandonadas, porque se ha ido la gente fuera y no es el mismo aprovechamiento que hay, y por lo tanto están creciendo pues, mucha vegetación, que es pasto de la llama, si alguien o algo ocurre, alguna negligencia o lo que sea, que le chisca al fuego. El bosque puede estar ahí y puede estar lleno de maleza, como suele utilizar el término la gente normal, maleza no, vegetación, y puede haber mucha. Y puede haber un volumen extraordinario, pero si no hay nadie que lo queme, aquello no se prende. Bueno, resulta que el 95%, aproximadamente, 95% de los incendios forestales son provocados por especie humana de forma directa, porque sí, o por negligencias. Un coche, una máquina, una actividad, salta una chispa de no sé qué, aproximadamente algo menos del 45% son negligencias y más de la mitad son hechos de adrede. Es decir, eso habría que pagarlo de alguna manera. Pero sin embargo, hay algunos valores naturales que serían positivos, porque ese bosque está capturando CO2. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, lo que nos están diciendo es que lo que hay que hacer es eliminar, tratar de reducir o eliminar ese CO2 que hay en la atmósfera. Las plantas, la vegetación, los bosques, lo están haciendo desde hace millones y millones y millones de años sin cobrar nada, sin tener que hacer ningún artilugio extraordinario. Están capturando ese CO2. ¿Por qué en un municipio que tiene una extensión importante de esos bosques que están funcionando adecuadamente y que están capturando ese CO2 no se le premia por tener esos bosques así? Y si se le premiara, pues a lo mejor no se quemarían. Porque muchas veces cuando los queman dicen, bueno, ¿y qué? Pues lo quemo. Hay menos cuidado. Y sin embargo, ese aspecto es menos. Otra cuestión distinta es la gestión que se hace de todo ello. La gestión solamente, en el caso de los incendios, no es solamente extinción. La gestión también tiene una gran parte, tendría que tener una mayor parte, más de tres veces más de prevención que de extinción. Y sin embargo, la extinción cuesta 3 veces más que la prevención. Y sin embargo, eso no se vive así. En Castilla y León, la prevención de incendios pues es... Hay mucho negocio. No entramos si hay negocio, entramos en que lo que habría que hacer sería eso. Es decir, si se quiere terminar con los incendios, el problema no es apagar, el problema principal no es apagar el incendio, sino atajar a las causas que producen esos incendios. Yo quería preguntar, siendo una zona tan amplia de tanto valor ecológico, ¿se puede considerar que está desprotegido? Porque yo he hecho rutas por aquí, jamás he visto un forestal. Yo vengo de una comunidad que no tiene parque natural y hay retenes forestales en todas partes, o sea, en pequeños núcleos repartidos durante todo el año. Aquí jamás he visto un forestal. Debería es que me resulta muy curioso porque donde vas no ves nada. O sea, hay zonas donde, en la zona donde yo vivo, que en verano te toman la matrícula cuando pasas a una zona de alto peligro. Y cuando sales, también lo controlan. Estamos en Zamora, ¿no? Estamos en el sur de Zamora. En el norte de Zamora, donde está el parque de Sanabria, aquí, si te toman la matrícula cuando entras en el parque, sobre todo si es verano, sobre todo si quieres aparcar con coche, y algunas veces no te dejan entrar con el coche. ¿Por qué no ocurre aquí también? Pues porque el número de entradas al parque, 120 kilómetros,
imagínate la cantidad de personal que habría que hacer. Si no hay dinero para prevención, el nivel de personal se escapa, ¿no? Pero de otra forma. Esa es una de las cosas, ¿eh? La extensión que existe a ese nivel es tan enorme que es difícil de poder hacerlo. Por otra parte hay un pequeño matiz. Una cosa son los agentes forestales, otra son los agentes medioambientales, que son dos figuras distintas. El forestal es el que tiene que atender al mantenimiento de la gestión del bosque, y el ambiental es el que está más destinado a tratar de ofrecer información y recursos, identificación, tal, desde el punto de vista de los valores ambientales que existen en una zona. No es lo mismo, es decir, un forestal tiene que ir a hacer su trabajo y tiene que, durante la época de invierno, debería de estar pues, reajustando las zonas de más riesgo para que haya menos riesgo de quemarse y ordenar para hacer las sacas de tal tipo de especie o de tal otra. Sin embargo, el ambiental es algo distinto. Las casas del parque, como ves, son dos. Una está en Salamanca y otra en Zamora. Si divides por la mitad en 9 kilómetros, tocan a 60 kilómetros cada uno de ellos. Es imposible. Pero con lo que se gastan precisamente ahora, por ejemplo... Pero es que no se lo gasta, es que no lo hay en extinción. En este incendio... Ya, pues estamos diciendo que la prevención no existe. Existe, pero muy poco. Pues entonces llegamos a la conclusión que es más barato dejar esto de la mano de Dios y cuando llegue un incendio, apagarlo. Porque sería, si tú tienes que mantener un personal... Económicamente no, ni económicamente. Económicamente sale más caro porque depende cómo hagas la contabilidad económica. Con la contabilidad económica, ¿cómo lo haces? ¿Qué evalúas? ¿Qué evalúas como pérdida? ¿Cómo haces esa contabilidad? Tienes que meter una serie de elementos para contabilizarlo, pero si entre esos elementos de contabilidad pones el valor ecológico, lo que has perdido, entonces... pero yo creo que no mira... Lo que pienso es que mira y dice, ¿cuánto nos cuesta una plantilla de 100 personas, por ejemplo, en todo el parque? X. Dice, ¿cuánto nos cuesta pagar un incendio? Tal, dice, en un periodo de 10 años. Para eso no está considerado el valor ecológico. Mira, hay un estudio... ¿Cuánto tiempo tarda en recuperar a la persona que no? Ya no Es una charla que di el otro día en la otra casa. Total, que es una opinión de la doctora. Nadie piensa en esto. En ese valor económico que decíamos, el valor económico hay valores que pueden expresarse económicamente. Este es un estudio que se hizo en el año 85. Es el único estudio que se hizo de valoración económica, de la formación económica, que se hizo en el Senado de España, en 1985, por 23 años. No ha vuelto a ver un estudio económico del problema. Entonces decían, pérdidas en madera, pues no entiendo, para tanto de dinero. Pérdidas en frutos, leñas y pastos, gastos en actuaciones de extinción, estos tres sumaban esto. Cuando ponían las pérdidas ambientales, eran 3 veces más. Pero esto no se considera. ¿A qué se evaluaron? Pero es que ahora cuando estás manejando económicamente, esto no lo pones. Es decir, ¿cuánto cuesta lo que has perdido si esta zona que ahora se ha quemado tardará en volver a hacer su función ecológicamente, volverá a hacer su función tal y como estaba en este momento? ¿Cuántos años tienes que echarle? ¿25, 50, 50 años? ¿Cuánto has perdido ecológicamente de que todo ese bosque esté capturando ese CO2 que te están pidiendo que es lo que tienes que retirar? Pero eso no está ahí. Hay cosas que se pierden
Ya nunca. Y no se vuelve, bueno, Se puede Los olivos. la naturaleza se recupera. se podría Cuando el hombre como especie humana desaparezca, Sí, la tierra volverá a ser una cosa fértil, preciosa y Se podría maravillosa. considerar Desapareció el enemigo número uno y todo se acabó. se podría considerar Cuando los gusanos van en el cielo. con este incendio. Por ejemplo, las que están adaptadas a zonas muy concretas y muy específicas, si esas zonas se queman, por ejemplo, el dragón de las águilas, que están en zonas que frecuentemente se están quemando, pues son zonas rurales bastante duras, es decir, bastante fuertes, que se está abandonando y entonces se está quemando bastantes de esas zonas. Pues si coge esos 3 núcleos, ya digo 3, ya os he dado una indicación que no tenía que haber dado, 3 núcleos donde aparece esta especie, pues, ¿cuánto vale un dragón de las Anibes? Lo que quieras valorar, Sí, desaparece. lo que quieras, desapareció. Bueno, pero vale, pero es que el problema fundamental es que los incendios se producen por causas que son absolutamente ilógicas. Si repasamos hace unos cuantos años, no había casi ningún tipo de causa conocida. El número de causas conocidas en los últimos años ha aumentado. Conocidas, ha aumentado. ¿Por qué? Porque hay unos especialistas que van al sitio donde ha iniciado el fuego y saben si ha sido de esta manera o si de otra. O bien vía satélite. Hoy día hay satélites que son capaces de analizar metro a metro cuadrado si hay un cambio de temperatura espontáneo. Entonces, un cambio de temperatura espontáneo, pues un rayo que cae allí. Pero es que los rayos, hoy día, están perfectamente definidos uno por uno. ¿Cuándo caen? ¿Dónde caen? ¿A qué hora, minuto y segundo ha caído tal rayo? Si a partir de ese momento hay una proyección de temperatura en el metro siguiente, 2 metros o 3 metros, hay, y ha sido un rayo. Pero cuando ha sido una cerilla o otra cosa de otro tipo, se sabe que ha habido un cambio espontáneo de eso. Pero eso hoy día se puede saber, pero hace unos cuantos años no. ¿Y cuántas personas que de una manera deliberada provocan un incendio? Por la causa que sea. Hay 21 causas distintas catalogadas a través del Ministerio de Medio Ambiente de hace unos cuantos años, 21 causas de provocar un incendio, no negligencia. 21 causas, ¿por qué? Por tocarle al vecino porque me hizo no sé qué, porque me crucé con él en la calle y me miró mal, o porque quería comprarle la finca y no me la vendió, pues ahora se la quema, o porque tal cosa. Y luego hay otros bulos que dicen, bueno, es que se quema porque la madera se vende más barata. Esos son también bulos, porque eso no es rentable, no es rentable en ningún sitio, porque hay sido después unas normas que la zona se quema, luego tienes que estar tanto tiempo, entonces ya no resulta rentable. Y otros muchos bulos que hay por ahí que no son lógicos, que son pues, bulos que se lanzan y luego pues también echarle la culpa al cambio climático. El cambio climático es un factor que aumenta el riesgo de que exista un incendio. Es el riesgo de que, como consecuencia de que aumenta la temperatura más de lo normal, exageradamente más de lo normal, pues cualquier chispazo, pues todo arde con más frecuencia. O una lluvia importante en primavera, como está pasando los últimos años. Una lluvia importante en primavera produce mucha vegetación herbácea. En verano aquello es chesca. En cuanto tiras cualquier cosa, sale. Es decir, el cambio climático es un factor que lo que hace es aumentar el riesgo, pero no provoca el incendio. El incendio, para que provoque un incendio hace falta 3 cosas. Primero, el combustible, la leña, en este caso. El comburente, que es el oxígeno. Si no hay oxígeno, hay muchos sistemas de defensa contra incendios, que lo que hacen es eliminar reacciones químicas, productos químicos, que lo que hacen es quitar el oxígeno. Hay un apagón y tal, entonces te lo dejas sin oxígeno y no arden. Y el tercero es que hace falta esa energía extra, esa chispa, para que eso empiece a producir la ignición, a que empiece a quemarse, a que se produzca fuego. Cualquiera que falten las 3, entonces ya no se produce. Entonces, si quitas la de la ignición, es decir, la del chispado, que son el 90% causa humana, si quitas la causa humana, te queda un 5% de incendios. Para que eso ocurra, pues tienes que invertir en prevención de información social, de adecuación,
de preparación del terreno, de gestión de lo que tenemos para que no crezca de cualquier manera, de en sitios adecuados saber cómo puedes llegar con la tanqueta con agua para poder apagarlo. Pero claro, no se puede hacer de otra manera. Está bien invertir en extinción, lógico. Lo que ha aumentado la extinción de hace unos cuantos años ahora es tremendo. Hace 25 años he visto fotografías de mi pueblo que se quemó ya que estaban trillando, típico de esta época, ¿no? Ya quedó a arder en un sitio y todo el pueblo pues salió a apagar el fuego. El pueblo, allí no apareció, bueno, sí, la Guardia Civil. La Guardia Civil con su tricornio, pero igual que el resto del personal, con unas escobas y dándole al chisme. Sin embargo, hay un incendio y más o menos pronto aparece un avión, un helicóptero, no sé qué, y vienen de Portugal, no sé qué, y si te ves apurado, pues te vienen de Italia, de Francia, de Noruega, de Suecia o de cualquier otro sitio del país europeo. Pero la extinción es in extremis. O sea, y el periodo que hay intermedio entre fuegos y fuegos, pues se hace poco. Y el problema es ese. Y el problema es un problema social, fundamentalmente. No, claro, son más agresivos, son más virulentos porque la temperatura es mayor. Pero se apagaban no eran... Ya si se bajan los fuegos también, todo eso. Son que se llaman. Lo que pasa es que ahora está como está. Mucha gente que le hace gracia también eso de... ¿Qué tal, niña? Bueno, gracias.